Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido previas a este fin de semana en China. Ya estamos, ya va a dar comienzo, mañana es el día de medios, pasados en los entrenamientos libres, bueno, y pasado es la clasificación ya, así que tenemos muchas cosas de las que hablaros en el día de hoy. Todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, hay ciertos temas interesantes que os queremos hablar, tanto de China, la llegada a China y de los equipos y algunas informaciones que están habiendo que han dado bastante de qué hablar en los últimos días y me parece interesante que os lo comentemos, pero lo primerísimo que queremos hablar es de la posibilidad de lluvia para este fin de semana en China porque está aumentando especialmente para el sábado. No os lo habíamos comentado, inicialmente había pronóstico de lluvia hace 2 semanas, pero fue mitigándose, fue bajando, empezamos a estar en una situación similar a la que hubo en Japón, que salimos de Australia pensando que iba a llover todo el fin de semana, luego el domingo ya no, luego el sábado parecía que tampoco, al final sabemos que solo llovió y no demasiado en los libres 1, por eso no se rodó, porque no llovía demasiado y era un punto de la pista en el que no era ni para intermedios, tampoco era para secos, claramente, por esos motivos por el que se rodó poco. En China parecía que estaba pasando lo mismo, pero al contrario, ahora ya entrados en esta semana está aumentando la posibilidad de lluvia. Estos días ha estado lloviendo, ya os lo podemos decir, y para el propio fin de semana, que es lo que nos importa, está aumentando. Fijaros hoy, miércoles, que sale aquí en este puntito 95%, es decir, en los días previos llueve, pero el viernes y el sábado está aumentando. Para el domingo fijaros que únicamente hay un 30% de probabilidad de lluvia, pero para el viernes y para el sábado ha aumentado la probabilidad, especialmente para el sábado, que parecía, como se estaba yendo un poco el fin de semana, que solo íbamos a tener posibilidad de lluvia el viernes y ahora es donde el sábado especialmente tenemos más probabilidades de que acabe lloviendo. Sábado que tenemos la carrera al sprint y la clasificación que decide el orden de salida del domingo, recordemos, así que es interesante. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Fijaros que además especialmente lo que parece es que va a llover entre el viernes y el sábado por la noche, que fijaros que es el punto donde parece que más posibilidades de lluvia llega a haber, aunque también alrededor del mediodía más o menos del sábado, que es cuando se va a correr la sprint y cuando vamos a tener la clasificación aproximadamente, parece que también hay grandes posibilidades de que veamos lluvia. Pero esto era algo muy breve que os queríamos comentar porque está aumentando esa posibilidad, veremos finalmente qué es lo que acaba ocurriendo. Habiendo dicho todo esto, ahora sí, vamos a ir a una de las noticias que más revuelo ha creado en redes sociales en el último día, porque esto es información que viene de motorsport.com y nos han hablado al respecto sobre el Aston Martin. Han hecho un análisis bastante extenso de las mejoras que llevaron en Suzuka y por qué estas podrían ser efectivas a diferencia de lo que ocurrió en el 2023, que especialmente os traemos, no os vamos a explicar las mejoras porque es que ya os las hemos contado en el canal, tenemos otros vídeos donde os hemos traído imágenes y os hemos explicado qué es lo que han introducido, pero hay ciertas cosas en este artículo que son interesantes antes incluso de llegar al punto final, el último párrafo, la conclusión que hacen, que es lo que ha salido en redes sociales. Pero hay alguna cosa que os quiero comentar previa. En este artículo hay una frase que publican que me parece bastante interesante, la primera prácticamente de ellas, que es que la operación, dice acerca de introducir mejoras, parece algo complicada porque la distancia entre la AMR24 respecto al Red Bull sigue siendo importante, pero el equipo de Silverstone está convencido de haber puesto en marcha un buen plan de desarrollo muy diferente al de 2023. Eso es con lo que arranca este artículo que sale de Motorsport, hablando acerca de estas mejoras, hablando acerca de esto que ha introducido el equipo Aston Martin. Esa es la sensación que tienen y esto es algo que ya nos han estado transmitiendo a lo largo de estos últimos días, meses, desde que se presentó el AMR24. Recordad que ya desde aquel momento se hablaba acerca de ese coche que está pensado, está ideado, mucho más enfocado en conseguir mejorar, en conseguir progresar con una mejor base sobre la que desarrollar. Eso es lo que nos estuvieron diciendo ya y esto es lo que ahora en la información que transmiten, que recoge, como digo, motorsport.com, también nos llegan a comentar. Bueno, esto veremos finalmente si acaba saliendo. Pero ya, hablando acerca de las mejoras y hablando acerca de esas sensaciones, comentan que desde el primer momento se dieron cuenta que estas mejoras eran buenas, porque las sensaciones fueron positivas ya desde el primer momento de Stroll y de Alonso ya en libres 3 también.
Que luego Stroll, otra cosa es el rendimiento que tuviese, porque ya vimos que se acabó quedando fuera de puntos, pero que las sensaciones que transmitían eran positivas. Lo que dicen textualmente es: en Japón el equipo de Silverstone aportó importantes novedades que confiaron a Lance Stroll porque solo había un paquete disponible a la espera de que llegara el segundo para Alonso en Suzuka. El canadiense no encontró inmediatamente buenas sensaciones con los cambios y el hecho de que en el segundo entrenamiento libre la lluvia le impidiera trabajar para encontrar una buena puesta a punto no jugó a su favor. Y aquí empezamos en lo que especialmente ha traído ese revuelo. Hablan de que no jugó demasiado a favor el hecho de solo introducirlas en Stroll porque no pudieron sacar la configuración exacta, quizá la mejor para exprimir al máximo este monoplaza, porque Stroll no rodó en libres 2 con esas mejoras, tampoco lo hizo Alonso con el anterior coche. Pero no tuvo esa hora de rodaje que era la más importante por lo que os hemos comentado antes del tema de la lluvia, y en Libres 1 sí que llegó a rodar, pero no fue demasiado porque tuvo un problema con las parrillas y al final eso comprometió un poco el plan que tenían de rodaje. Es decir, que al final prácticamente tuvo esa hora de Libres 1 sí, pero prácticamente la verdadera configuración que pudieron sacar solo la pudieron probar con Alonso en los Libres 3. Fue el piloto que estuvo probando esa configuración y aquí es donde llega el punto. Y es el hecho de que se habla, se comenta, dicen, informan, ahora os leemos exactamente el párrafo de conclusión que han publicado, que Aston Martin no exprimió al máximo ese nuevo paquete de actualizaciones. Quizá podría haber habido algo más de rendimiento en la retaguardia, por así decirlo, y haber sacado mejor rendimiento, pero no se pudo porque no habían encontrado esa configuración, porque entre que pusieron a Stroll las mejoras primero y que Alonso solo tuvo una sesión de libres, podrían haberlo optimizado mucho mejor de primeras para poder estar ahí. Lo que dice textualmente este artículo, que esta frase, como digo, este párrafo es lo que ha salido en redes sociales, lo que dicen es lo siguiente: como hemos visto, Aston Martin ha cambiado un poco la orientación aerodinámica. Esto es por los cambios de los pontones, los cambios del suelo, en teoría está enfocado a conseguir generar más carga aerodinámica por el suelo, bueno, cosas que ya os hemos explicado. El coche de Suzuka no expresa el valor real de los cambios observados en el túnel de viento. Es decir, no está expresando los datos reales. No nos dicen si en el simulador, en el túnel de viento, son mejores o peores, que es algo que podría pasar. Pero bueno, no nos dicen eso, pero no lo está expresando con exactitud. Por ejemplo, un equipo que sí que lo está cumpliendo a rajatabla, se está reportando que es Ferrari, entonces veremos en el caso de Aston Martin. Pero dice, pero Fallows espera poder explotar el paquete en Shanghái y Miami, mientras que los otros equipos rivales, hablan de Ferrari y Mercedes, han planeado producir actualizaciones desde Imola. Jugar con antelación, como también ha hecho Red Bull, puede ser un arma ganadora en el delicado juego de la evolución. Sobre esto último sí que es verdad, porque cuanto antes las puedas introducir, mejor. Si tú las introduces en Japón y te das cuenta de que ese no es la línea de desarrollo que tienes que hacer, la cambias. Pero si lo introduces en Imola, la cambias a partir de Imola, pero ya son varias carreras que estarías por detrás. Si ha sido efectiva, pues sigues, pero ya son varias carreras que también vas por detrás en ese sentido. Bueno, esto sí que es algo que a Aston Martin le podría salir bien haber introducido antes las mejoras este año. Independientemente, lo importante es eso, ¿no? Que consideran que pueden llegar a explotar de mejor forma en Shanghái y Miami este paquete de actualizaciones. Lo primero también a preguntaros, a haceros la pregunta, lo que vosotros penséis, quiero saber vuestra opinión sobre esto, es si podría ser lo que le está pasando a Aston Martin, según se reporta, otra vez más lo que ya os hemos dicho y hemos visto con Mercedes, que es que tienen problemas de correlación de datos. Y esto lo han dicho ellos mismos, es decir, es que no ha habido más que decir, es que ellos están diciendo que van un segundo más lento casi de lo que su simulador decía. Puede ser que otra vez Aston Martin haya estado con esos problemas y en pista están yendo bien, pero ahí decían de que no se correlaciona exactamente con lo que han visto en el simulador, en el túnel de viento. Podría ser que haya más en pista de lo que había de por sí en el túnel de viento. Bueno, es una duda que yo sinceramente tengo. Yo sinceramente no creo que vayan tampoco por ahí los tiros. Sí puede haber pasado, pero especialmente sobre todo a lo que se refiere a esa configuración. Al final es el punto débil de introducirle las mejoras a Stroll. Hay ciertos puntos positivos por los que a Alonso introducírselas después, que es también, entre todo esto, por el hecho de poder comparar con el propio Alonso. No hacer la comparativa entre Alonso y Stroll, sino entre Alonso y Alonso. El hecho de que lleve a Alonso esos dos paquetes. Pero el punto débil es que al final Alonso
Alonso solo tuvo una sesión de libres y no pudo encontrar la optimización completa del coche. Aún así, ¿se va a encontrar en China? ¿Se va a encontrar en Miami? Pues seguramente que en Miami tendrá mejor optimizado el coche que lo van a tener en China. Como que en Imola lo van a tener más optimizado. Pero que es que esto no es tampoco solo por las mejoras. Quiero deciros que es que esto Ferrari en China va a ir mejor que en Japón. ¿Por qué? No tienen por qué ir mejor en el propio rendimiento. Quizá sí, quizá no. Veremos, pero ellos van a saber explotar mejor sus capacidades. Al final de temporada, si tú no has mejorado nada el coche, vas a rendir mejor que al principio, porque lo vas a optimizar todo mucho. Es algo que hizo Ferrari el año pasado. Ferrari el año pasado es de los equipos que menos trajo actualizaciones a lo largo de toda la temporada. Pero fijaros que empezaron siendo el cuarto equipo, por detrás de Mercedes claramente y por detrás clarísimamente de Aston Martin, y acabaron siendo el segundo. Quedan terceros en el Mundial por 3 puntos, pero recortaron la diferencia y no quedan por delante por lo que pasó en Las Vegas con Carlos Sainz, que ahí perdió muchos puntos por esa alcantarilla. Entonces, y solo Ferrari optimizó prácticamente el paquete, más allá de algunas actualizaciones importantes que hicieron. Al final, esa optimización la vas consiguiendo en base no solo a una sesión de libres y ya lo tienes perfecto, sino en base a las carreras. Entonces, veremos qué rendimiento se puede llegar a tener. Es lógico y sobre todo, especialmente en Japón, donde Alonso solo tuvo una sesión y Stroll tuvo 2, porque el Libres 2 no probó, pues que no haya sacado del todo esa configuración que sí que podrías haber llegado a sacar en ese Gran Premio de Japón. Veremos qué es lo que son capaces de hacer en Miami. Si queréis que os diga un poco cómo deberían ir en Miami, estoy hablando ya, en China, perdonad. En China no debería ser un circuito que se les adapte mal. Hay mucha gente muy motivada. También os digo que no pensemos cosas extrañas. Hoy mismo vais a tener mi pronóstico también y ahí os explicaré un poco el circuito y demás. Pero el primer sector no se le debería dar especialmente mal, el segundo tampoco, especialmente el tercero es el sector donde más parece que pueden llegar a sacar beneficio por la larga recta que este Aston Martin es bastante eficiente con el DRS. Luego veremos. Yo creo que van a estar un poco en la mezcla, como han estado en los últimos fines de semana. Parece que muy cerca de McLaren también, porque McLaren, ellos están diciendo que este fin de semana no van a ir bien, pero más o menos en esa misma posición. Yo creo que Ferrari y Red Bull por ahora siguen siendo inalcanzables. Así que por si queréis, previa al pronóstico que tendremos, como digo, esta noche. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente información que os tenemos que comentar y esta es una información que vuelve a salir porque vuelve a coger forma porque ya os la habíamos contado, es información que salió en pretemporada, literalmente la semana previa a que diese comienzo creo fue los test de pretemporada y ahora vuelve a salir esta información de que Alex Albon está en el radar de Red Bull para el asiento en 2026, sustituyendo a Checo Pérez. Como os digo, esto fue una información que hubo ya hace varios meses. Pero a ver, y yo veo ya mucha gente criticando, esto lo ha sacado Motorsport. Motorsport.com es uno de los medios más reputados del mundo de la Fórmula 1 y aquí hay gente que intenta desprestigiarlo desde la silla de su casa. Que en la misma condición en la que estoy yo no estoy diciendo lo contrario, pero por eso mismo no hay que desprestigiar a un medio que tiene años y años y años de experiencia en Fórmula 1. ¿Qué es lo que han dicho en Motorsport? Han repetido lo mismo que ya os dijimos en su día, lo mismo que ya os contábamos que fue la información que sacaron a principios de esta temporada. ¿Qué es lo que tratan de conseguir con Alexander Albon? ¿Qué es lo que están tratando de conseguir con el piloto? No están diciendo que lo vayan a fichar para 2026. Atención. Están diciendo, y es algo que está ocurriendo, es algo que se está moviendo, es algo que Red Bull está intentando, conseguir un acuerdo de prioridad sobre el futuro de Alex Albon. No van a fichar, no tienen por qué fichar, veremos qué es lo que ocurre a Albon. Lo que intentan conseguir es que acepte ese acuerdo de prioridad. Hablando en temas 2026. ¿Por qué 2026 si Albon en teoría no tiene contrato para la próxima temporada? Efectivamente, pero según ha dicho James Vowles, sí que lo tiene. No lo ha confirmado Williams, pero tanto Vowles como Albon sí que han dicho que están comprometidos ya para ese 2025, ya tendría renovado. Por eso cuando queda libre es 2026.
En ese 2026 lo que trata de conseguir Red Bull es tener esa prioridad sobre el futuro de Alexander Albon, que ahora os explicaremos que yo para mí creo que Albon no debería de aceptar eso demasiado, pero ahora os comento la opinión. Pero es lo que quieren. ¿Qué es lo que trata Red Bull con esto? Cubrirse las espaldas. Ahora mismo están contentos con Checo y todo hace indicar que Checo va a renovar. Ahora os contamos esto, pero Red Bull parece que solo quiere renovarle por un año. Lo dijo Helmut Marko también públicamente, que solo querían renovarle por un año. Y es la intención que tienen. Con esto, lo que consiguen es, si Checo no rinde bien en 2025, podemos darle salida y en 2026 que regrese a Albon si ha aceptado eso. Y si Checo rinde bien, renuevo a Checo y yo no tenía nada firmado con Albon, solo tenía esa prioridad. Pero ya Albon que se busque la vida, o renueva con Williams o se marcha a otro equipo, pero me es indiferente. Es lo que busca hacer Red Bull, básicamente. Lo que buscan, no están diciendo que Albon vaya a sustituir a Checo, están diciendo que están renovando con Albon con el objetivo de tener esa prioridad para 2026. Ahora bien, aquí está el punto. ¿Albon debería aceptar esto? Pues os digo lo mismo que os dijimos también cuando esta información salió ya en principios de año. Yo creo que no. ¿Por qué? Primero, ¿va a querer Albon volver a Red Bull? Vamos a ver, pongamos todas las cartas sobre la mesa. Desde luego que el Red Bull es el equipo que es mejor ahora mismo en la parrilla. No sabemos 2026, eso también cuidado. Pero bueno, es el equipo que más te asegura en 2026 tener un coche competitivo. Mínimo tendrías ese coche competitivo y seguramente un coche mejor que Williams. Pero Albon también salió a malas de Red Bull. Albon se marcha, se queda un año sin hueco porque le sustituyen por el propio Checo Pérez, se queda un año sin asiento, vuelve a Williams y en cuanto puede se desvincula de Red Bull. ¿Cuánto tarda? Un año después del primer año en Williams, se le acababa ese contrato con Red Bull, él ya estando en Williams realmente era piloto Red Bull, le ofrecen renovar, que siga siendo piloto Red Bull, pero dejándote libertad de estar en Williams y no acepta. ¿Por qué va a aceptar ahora volver? ¿Por qué va a aceptar después de que públicamente le haya dicho que el problema que tuvo en Red Bull es que él y Verstappen, bueno, Verstappen con todo el mundo, pero bueno, él y Verstappen tienen un estilo de conducción extremadamente opuesto y por eso rindió tan mal allí? Si ahora está bien valorado, el problema es que quizá Albon puede encontrar un mejor hueco, ya no solo en Williams, sino quizá en otro equipo, lo puede tratar de conseguir. Yo creo que para él no es la idea más lista volver a Red Bull. Quizá él acepta, pero esta es mi opinión, personalmente, aunque por supuesto si te viene Red Bull queriéndote además fichar, que implica que no llegas de rebote, porque Albon llegó de rebote porque querían bajar a Gasly y fue él a quien subieron, llegas porque ahora te han querido fichar, además prácticamente reconociendo que se equivocaron contigo, puede llegar a ser que quiera aceptar eso, pero yo sinceramente vería extraño por los motivos que os hemos dado. Pero esa es la información que ha habido, esa es la información de Motorsport. Habrá gente que trate de negar esta información porque no, es que no tienen ni idea. Bueno, pues por supuesto sí que son uno de los medios más reputados del mundo de la Fórmula 1, como digo, independientemente, todo hace indicar que Checo va a renovar mínimo para la próxima temporada. Checo trata de conseguir una renovación mayor, trata de conseguir esos 3 años, ya os hemos informado, 2 a lo mínimo, pero Red Bull parece que quiere renovarle por un único año, ahí estarán las negociaciones. Una cosa también curiosa de esto es indicar qué pilotos de verdad se ha acercado Red Bull. Esto ha salido mucho de gente gente en redes sociales, lo he visto, porque ya sabemos, os hemos contado en el canal, la información de que tanto Alonso como Hamilton trataron de conseguir ese asiento en Red Bull, acompañando a Verstappen, pero no les hizo caso Red Bull. Curioso que a los únicos pilotos supuestamente que se le ha acercado de verdad a Red Bull es Albon, que están tratando de conseguirlo, y Norris. Pilotos que quizá consideran que podrían no ponerles en un aprieto a Verstappen. A mí esto es la suposición que hay en redes sociales, sobre todo para criticar a Norris, es lo que se está diciendo. A mí Norris me parece un pilotazo que come en la mesa de Leclerc y Russell sin lugar a dudas, pero sí que es verdad que en este sentido es curioso. Come en la mesa de Verstappen. Quizá por eso Norris tampoco ha aceptado esa oferta. Bueno, es que él mismo lo ha dicho, que es que no podría ganar a Verstappen no en la misma maquinaria, no podría ganarle en Red Bull. Y eso ya os lo hemos contado aquí porque ocurre. Independientemente de ello, como os digo, Checo va a renovar y también queríamos dejaros unas palabras del propio Checo Pérez que me han gustado bastante del por qué este año está consiguiendo tener un mejor rendimiento, porque le estamos viendo ser capaz de rendir de mejor manera. El año pasado, ya os lo hemos contado en el canal, no tuvo una buena temporada.
temporada. Dicho por él, no es que te lo diga yo desde aquí, desde mi casa, no tuvo una buena temporada, dicho por él, lo dicen los datos, quedó a casi el doble de puntos de su propio compañero de equipo y él mismo ha explicado que fue todo un tema mental que se fue yendo cuando fue pasando la temporada y cuando el coche fue evolucionando y se iba sintiendo más incómodo. ¿Qué es lo que está haciendo que en este inicio de temporada esté rindiendo mejor y esté más cerca de Max Verstappen? Pues sobre todo lo que ha comentado, aparte de que este RB20 es más estable de la parte trasera y eso le está beneficiando, al final a Verstappen, y es lo mismo que os decíamos con Albon, ¿no? De que él mismo, Alex Albon, mismamente el año pasado fue que participó en un podcast y lo contó, que el problema que él tenía con Verstappen es que son dos pilotos que tienen un estilo de pilotaje totalmente opuesto, pero vamos, prácticamente es que Verstappen tiene un estilo de pilotaje único y si haces el coche para que Verstappen gane, pues obviamente al otro piloto le perjudicas. Es lo que le pasó a Albon. Al final, Verstappen parece un caballo desbocado en la parte trasera, quiero decir, le vale cualquier cosa en la parte trasera con que la parte delantera sea súper estable. Y eso es lo que a Checo no le viene tan bien. Ya no, por supuesto, si tienes una parte delantera súper estable es positivo, pero tener una parte trasera que no es estable es mucho más negativo que el otro. Este coche tiene una parte trasera más estable y se está adaptando más, pero ese no es el punto, según Checo, por el que está siendo capaz aún así de conseguir rendir mejor, sino que ha hecho una especie de homenaje, él mismo lo llega a decir, a Carlos Sainz diciendo que es que han dejado de inventar, ha dicho textualmente en inglés, "we stop inventing", como digo, haciendo ese homenaje a Carlos Sainz. Han dejado de hacer pruebas sin sentido en la configuración, se han ceñido a lo que saben que funciona y le está funcionando. Como diría Carlos, dejamos de inventar. Estamos jugando demasiado con el coche y tratando de pensarlo y creo que ahora tenemos una base mucho mejor. Estamos mucho más contentos y los fines de semana simplemente progresan. Creo que cuando llegamos a Japón el año pasado estábamos en una fase de la temporada en la que nada funcionaba. Cuando te encuentras en esa situación no haces más que dar vueltas y más vueltas. Luego descubrimos al final, hacia el final del año, lo que iba mejor. Solo hay que dar un paso atrás y no intentar perseguirlo demasiado con la puesta a punto, porque entonces empiezas a comprometer otras cosas y creo que ese ha sido el caso de este año. Estoy mucho más cómodo, mucho más contento y la confianza está volviendo poco a poco. Pasando de tema, nos vamos a ir al equipo McLaren, que sabemos que este fin de semana no tienen unas expectativas demasiado altas, según han estado comentando, pero hay algo que sinceramente no sé si es bueno o malo, esto que va a comentar Andrea Stella, que comenta, y es que dice Andrea Stella, team principal del equipo McLaren, que están felices de haber sido capaces de mitigar la diferencia frente a Ferrari en clasificación. Recordemos que Ferrari es el equipo el año pasado que mejor clasificaba generalmente, era un equipo que no estaba para pelear con Red Bull, nadie lo estaba, pero que más le peleó en clasificación, llevándose muchas poles a lo largo del año. En quali era un equipo que era de los mejores de la parrilla, mientras que luego en carrera era donde perdían esa ventaja generalmente. Este año no están teniendo un ritmo de clasificación demasiado bueno, tampoco es malo, aún así les sirve para ser ese segundo equipo, pero especialmente destacan en no perder lo que han ganado en clasificación en carrera, teniendo un mejor ritmo e incluso si lo has perdido porque has tenido algún error, como le pasó a Leclerc en Japón, lo pueden solucionar porque el coche funciona en carrera. McLaren, al contrario, el año pasado sigue enfrentándose a un Ferrari que a una vuelta era muy veloz, no era capaz de superar a Ferrari. Incluso en fines de semana donde McLaren era más rápido en carrera, no lo era en clasificación. Y eso es algo que les fastidiaba. Tampoco era un coche extremadamente bueno a una vuelta, pero únicamente estaban por delante de ellos en los fines de semana que verdaderamente tenían un coche muy superior. Casos de este estilo, especialmente Japón y Suzuka. Este año Ferrari está siendo claramente el segundo equipo en todas las facetas, están por delante, pero por eso mismo se alegran, porque en carrera no están siendo capaces de acercarse, lo que te deja ver que no están al nivel de Ferrari, pero en clasificación han reducido la desventaja que tenían y por eso es por lo que están felices, porque también el año pasado sobre todo les perjudicaba mucho en quali que los pilotos cometían muchos errores porque era difícil el coche de conducir. Este año quizá es algo más sencillo. Esto es las palabras de Andrea Stella. Yo aquí, aportando mi opinión, es lo que os digo, no sé realmente si es positivo o es negativo haber mitigado esa diferencia, porque si la has mitigado en quali, pero en carrera te has alejado, no te sirve de mucho, porque al final lo importante es el domingo, ya lo sabemos, igual que con Aston Martin, lo decimos, no sirve de nada en general
tener un mejor ritmo de clasificación, capaz de, en este caso, no estar cerca de Ferrari, sino pelear contra Ferrari, si luego en carrera pierdes toda esa ventaja. Pero estas son las palabras que ha dicho Andrea Stella, os las queríamos aportar, al igual que os queremos aportar las palabras que ha dado Toto Wolff, también team principal, en este caso del equipo Mercedes, y es mucho más optimista llegando a Shanghái de lo que era llegando a Suzuka o especialmente a Australia. Recordemos que en los dos últimos fines de semana los ha enfocado Mercedes para hacer experimentos, así lo decían ellos. Ya fue en Australia, que dijeron que el viernes iba a ser así, no encontraron soluciones a sus problemas, dijeron que Japón sería todo el fin de semana haciendo experimentos. Los han llevado a cabo y de Suzuka salieron mucho más contentos, por lo menos parecía que ellos creían haber entendido los problemas que tenían, incluso durante la carrera, que hicieron una estrategia que no era la correcta, una estrategia que era mala, como ya sabemos, que hicieron esa estrategia tratando de ir a una parada, no les salió y tuvieron que hacer una parada extra, pero por lo menos salieron con ciertas conclusiones, salieron mucho más contentos en definitiva, y esto ha hecho que ahora en la llegada a China lleguen más contentos, más motivados. Recordamos, ya os hemos contado en el canal, Andrew Shovlin, que es el director técnico del equipo Mercedes, ve positivo el fin de semana al sprint para ellos. Ya sabemos todas las críticas que está habiendo por este formato, de por sí con el formato siempre las suele haber, porque hay pilotos que lo aman, hay pilotos que lo odian, pero especialmente en este circuito por las pocas prácticas en un circuito que van prácticamente a ciegas. Es prácticamente un circuito nuevo, aunque sea un regreso, después de 5 años sin haber viajado. Entonces eso, ha habido muchas críticas y desde Mercedes lo han visto positivo porque se les abre una oportunidad. Si dan con la tecla desde el primer momento en qué necesitan para poder rendir bien y hay otro equipo que a lo mejor no lo dé, puedes acabar estando por delante. Si a eso le sumamos esas buenas sensaciones que sacaron del Gran Premio de Japón, de ahí viene este optimismo que nos trae Toto Wolff, que lo que ha dicho es lo siguiente: tuvimos un doble DNF en Australia y eso no va a reflejar bien los puntos. Pero creo que nuestra batalla es con McLaren, hablando acerca de este fin de semana, y espero que podamos alcanzar a Ferrari. Y esto es solo un proceso constante a partir de ahora. Hemos pasado página, creo, en cómo analizamos el coche, cómo lo desarrollamos y cómo lo estamos configurando. Y eso no se reflejó en Japón, pero definitivamente lo hará en el futuro a corto plazo. Esto es lo que ha dicho previo a este fin de semana en Shanghái. Veremos finalmente cuál acaba siendo su rendimiento. Lo último a comentaros y finalizamos con el vídeo del día de hoy. Os queremos contar una noticia, que es que ha hablado el alcalde de la región de Imola, Marco Panieri, que ha confirmado que están trabajando codo con los organizadores del Gran Premio de Italia, que se disputa en el circuito internacional de Monza, para mantener las dos carreras italianas en el calendario. Están ya confirmadas para 2025, no sabemos 2026, porque es uno de esos circuitos el cual a partir de 2025 por ahora no tiene contrato, y eso es en lo que están trabajando. Ya sabemos que ambos circuitos se han remodelado, en el caso de Imola ya ha concluido, en el caso de Monza concluyen en mes de junio, es decir, dentro de 2 meses, las reformas que les ha pedido la Fórmula 1 para mantenerse, y eso es lo que están trabajando, para tratar de mantenerse ambos circuitos en el calendario. Algo que, con la expansión que está intentando hacer Liberty Media, tratando de irse a otros países, pues sería extraño, sinceramente, mantener 2 carreras en Italia. Con la reducción que se quieren hacer de carreras europeas, sinceramente sería extraño. Ya es extrañísimo que mínimo en el 26 vayamos a tener 2 carreras en España, pero creo que eso es un lío que se ha hecho la propia Liberty Media aceptando a Madrid sin tener todavía ya fuera acabado el contrato de Barcelona. Pero quizás ese es un mal menor por el que pasan. Italia, personalmente quiero que los dos se queden, porque Monza es uno de mis circuitos favoritos y que ha estado siempre en el calendario y creo que tiene que estar, el templo de la velocidad, e Imola es uno de los circuitos históricos que desgraciadamente lo perdimos durante los años y gracias a la pandemia lo hemos recuperado, y ojalá no lo perdamos, pero yo veo difícil a largo plazo, no digo en el 26, quizá en el 26 lo consiguen, pero a un largo plazo mantener las 2 carreras en Italia. O de lo contrario, quizá no perdemos una carrera italiana, pero perdemos otra carrera, también de las mejores, de las históricas en Europa. Y quizá es un mal menor perder
la que sea de Italia. Incluso a mí algo que me parecería bien, quizá, y esto lo he propuesto también con Madrid y Barcelona, que se turnen un año Monza, un año Italia, ese sistema rotatorio que quiere hacer la Fórmula 1, bueno, pues en países que tienen dos circuitos muy comprometidos y capaces de albergar la Fórmula 1, que solo se turnen entre ellos, y luego si ya quieres hacer el sistema rotatorio para ir teniendo a veces Alemania se habla, a veces Francia, a veces otras carreras, pues lo vas turnando ya en otro hueco. Yo creo que es algo que se podría tratar. Veo complicado mantener a largo plazo dos carreras en Italia, ojalá se mantengan. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber tu opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.